Muy buenas noches, querido público de Historia GT, Historia de Guatemala. Para nosotros como colectivo es una enorme satisfacción darle la más cordial bienvenida justamente ahora que el colectivo está arribando a su 5º aniversario de fundación, dado que en una jornada de lucha social como fue la participación en un evento del 20 de octubre del año 2016, se fundó este colectivo. Así que un abrazo para todos quienes una vez a la semana nos reunimos por acá y podemos compartir con este conglomerado de docentes quienes son obviamente el principal objetivo y la razón de ser del colectivo Historia GT. Aprovechamos también ahora que estamos arribando como si nada a la conferencia número 39 del año 2021 de Historia GT para dar la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, el maestro Josué Centella Paucar Limaya, quien es un historiador peruano. Como ustedes ya se dieron cuenta, en este mes hemos tenido la grata presencia de historiadores peruanos, quienes nos han venido a enriquecer a nosotros como profesores de sociales, de ciencias sociales y de historia acá en Guatemala, con una visión andina, una visión muy interesante de la historia de los pueblos de América del Sur. De tal manera que ahora me voy a permitir presentarles una breve hoja de vida de nuestro querido invitado. Él va a presentar hoy una conferencia que se titula Simón Bolívar y la dictadura comisarial y soberana en el Perú. Josué Paucar Limaya es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Tiene una maestría en Historia por la Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA Brasil, Foz de Iguazú. Él tiene dentro de sus líneas de investigación historia de los lenguajes políticos, republicanismo, dictadura en el siglo XIX, Estado-nación, constitución, igualmente en el siglo XIX, y cuenta con extensas publicaciones. Ha recibido premios como el segundo puesto en el 8º encuentro interfacultades de alumnos investigadores en el área de humanidades y ciencias sociales en noviembre de 2011 y el tercer puesto en el 7º encuentro de interfacultades de alumnos investigadores en esa misma área de ciencias sociales y humanidades celebrado en septiembre de 2010. Así que sin más, seas bienvenido, querido colega José Paucar Limaya, con tu presentación y ponencia Simón Bolívar y la dictadura comisarial y soberana en Perú. Bienvenido. Muy buenas noches, Salvador, ¿cómo estás? Un grato saludo para Salvador, para Edwin, para toda la gente del colectivo GT Historia. Muy contento, muy feliz por esta oportunidad de poder acercarme al público de Guatemala y de otras partes con esta propuesta de investigación. Y bueno, la idea es contribuir a nivel historiográfico, a nivel pedagógico, con lo que de una u otra manera estamos haciendo, ¿no? Con nuestros pequeños alcances. Bueno, en esta oportunidad yo voy a mostrar una línea de investigación que vengo desarrollando, tanto a partir de la licenciatura como ahora ya también en la maestría, sobre esta temática, sobre el personaje de Simón Bolívar en el Perú. Básicamente, el tema, una pequeña introducción, a modo de introducción, puedo mencionar que el tema me despertó el interés, ya que en mi país no hay un estudio así bastante a profundidad del personaje, ¿no? Siempre ha sido en capítulos de libro, textos, o mencionado, pero no ha habido una investigación profunda sobre el personaje, sobre el periodo que estuvo en el Perú. Entonces, eso a la larga me llevó a mí a indagar y preguntarme por qué existe esta, podríamos decir, cierta dejadez de este personaje y el realce de otros. Más que nada, eso se materializa o se visualiza en las celebraciones del aniversario, en este caso de fundación de la República Peruana, donde se sobresalta la figura de San Martín o la figura sanmartiniana, y la figura de Bolívar o bolivariana poco o nada se menciona. Ahora, por supuesto que
la investigación no es para resaltar un personaje, sino es para indagar el porqué, para comprender cuál fue la actuación de Bolívar, cuál fue el papel de Bolívar en el proceso independiente, tanto del Perú como a nivel hispanoamericano, y en la fase inicial de las construcciones de Estado. Entonces, en ese sentido, el tema de hoy va dirigido también en esa línea, y en este momento les voy a presentar lo que he preparado en forma de PPT para poder ser un poquito más didáctico a la hora de explicar. Permítanme un momento, por favor. Espero que se pueda visualizar. A ver si me ayudan. ¿Se puede visualizar las diapositivas? Se puede visualizar perfectamente. Muchísimas gracias. Un Muy gusto. bien, muy bien. Entonces continuamos. Este es el título presentado como ponencia el día de hoy, Simón Bolívar y la dictadura comisarial y soberana en el Perú. Básicamente abarcando estos 2 o 3 años, 1823-1825. Ya que Bolívar estuvo el lapso de 3 años en el Perú. Llegó en septiembre de 1823 y va también a irse en septiembre de 1826. Entonces, ese es el periodo cronológico en el que Bolívar va a tener una actuación, una presencia en el Perú. Y dentro de estos 3 años, un poco más, va a haber cambios trascendentales, va a haber hechos trascendentales que me parecen muy relevantes, no solo a nivel de Perú, sino también cómo repercute fuera de Perú. Por ejemplo, la creación y la fundación de la República de Bolivia, ¿no? Lo que era la Gran Colombia en ese momento, los equilibrios a nivel hispanoamericano. Entonces, he podido percatarme que la dictadura es un elemento clave, es un elemento central para poder entender este proceso. Y ya que sin ello nos faltaría el enfoque o el foco adecuado para poder entender el papel de Bolívar en todo este periodo que va un poquito más de 3 años en su presencia en el Perú. Las razones por las que viene, su papel en este periodo de tiempo y los resultados, qué es lo que se obtiene, qué es lo que va a suceder mientras él está actuando a la vez y las consecuencias posteriores. Entonces, el concepto de dictadura o la concepción dictatorial me parece muy relevante para poder entender el personaje histórico de Bolívar y su actuación en el Perú. Entonces, dentro de esta investigación he podido encontrar 2 conceptos, lo que es la dictadura comisarial y la dictadura soberana, que por supuesto no es un concepto que yo lo haya descubierto, es un concepto del cual yo me valgo de un jurista, un constitucionalista, como es el caso de Carl Schmitt, que tiene un texto muy maravilloso donde abarca conceptualmente lo que es la dictadura. Entonces, la lectura de este texto me ha permitido poder adentrarme de manera teórica y poder comprender mejor el concepto de dictadura y pues evitar, ¿no?, sesgos, evitar anacronismos respecto a lo que se entiende la dictadura en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, que es justamente un detalle que cuando se hablaba del personaje Bolívar, tanto en las aulas, cuando era estudiante del pregrado, y en discusiones o conferencias relacionadas al tema de independencia, mencionaba la palabra dictadura, ¿no? Bolívar dictador. Sin más, Bolívar dictador, pero no había una especificación, una explicación de por qué se le considera dictador, y eso es lo que hasta ahora todavía prolifera en los debates, tanto historiográficos como a nivel de conferencias sobre el proceso de independencia al abordar la figura de Bolívar. No hay una clara especificación, una delimitación, una explicación conceptual que se entiende por dictadura, por qué ese concepto dictatorial es puesto como un adjetivo negativo en el personaje y no explicativo, no comprensivo para saber por qué. Entonces, eso también me ha causado una preocupación y la razón por la cual he tratado de indagar lo más posible sobre estas concepciones, tanto lo que es la dictadura comisarial y la dictadura soberana. Entonces, en ese sentido, en esta primera parte, voy a adentrarme en la cuestión teórica. Entonces, voy a tratar de ser lo más sencillo, lo más simple, para que podamos entender estas concepciones y también mostrar en qué me ha ayudado o en qué marco conceptual me ha ayudado a mí para poder entender, poder comprender estas variaciones conceptuales, ya que los conceptos están en constante cambio. Entonces, no es lo mismo
enfocar o la definición de dictadura del siglo XIX con la del siglo XX y la del siglo XXI. Entonces, eso es importante tanto para nuestra labor pedagógica como nuestra labor investigativa, porque no podemos mencionar conceptos por mencionar, porque si no estaríamos cometiendo anacronismos o teleologismos, que eso es muy grave a la hora de tanto de dar una explicación o de abarcar una investigación. Entonces, en ese sentido, voy a mostrarles en el marco conceptual filosófico que me ha ayudado a mí entender también esta dinámica de los cambios de los conceptos. A ver, continuamos entonces. Entonces, yo en esta parte quiero un poco precisar y enfatizar en lo que es la propuesta teórica de Charles Peirce. Él es un semiótico, ¿no?, denominado el padre de la semiótica, y él tiene una explicación, un marco conceptual muy interesante para explicar los cambios de los signos, o con lo que nosotros llamamos actualmente conceptos, cómo las palabras van cambiando y se van resemantizando. O sea, el concepto se empieza a crecer y empieza a tener una concepción que va a ir cambiando en el tiempo. O sea, va a tomar elementos de la práctica diaria, del uso cotidiano, que van a ir reforzando y retroalimentando el concepto que en el tiempo va a empezar a presentar variaciones. Entonces, en ese sentido, Peirce, por ejemplo, él cuando hablaba de su tríada, que es lo que tenemos aquí, que podemos mostrar, él explicaba que una palabra pasa por estos tres procesos: interpretante, signo, objeto. Y claro, ese es un proceso mental, pero que se evidencia en la práctica, se evidencia en la realidad. Entonces, este marco conceptual propuesto por Peirce me facilita o me da en realidad mucha ayuda para poder entender la variación conceptual del concepto dictatorial, tanto como va a llegar para el siglo XIX desde la época más antigua, y cómo dentro del mismo siglo XIX el concepto va a presentar variaciones, y al presentar variaciones se va a retroalimentar o resemantizar, que es un término lingüístico, o sea, su concepto inicial va a variar, y al variar va a incorporar otros elementos que se está dando en la práctica, en la realidad, y al surgir ello, el concepto cobra un nuevo significado, cobra una nueva valoración. Y eso es muy central para poder entender los procesos históricos. Entonces, en ese sentido, como menciono aquí, en base a la propuesta semiótica de Peirce, pretendemos explicar el uso y la variación que el concepto de dictadura experimentó en el contexto peruano de 1823-1825, dando lugar a la creación de un nuevo signo o de un nuevo concepto, como el de dictadura comisarial, por un lado, y dictadura soberana, por el otro, que representó o representa una tipología de dictadura moderna, de clara diferenciación del concepto dictatorial clásico romano. Lo que a su vez, esto va a ser la base para la creación de lo que es la República Peruana en ese periodo. O sea, la tríada de Peirce me permite entender cómo es que el concepto de dictadura que proviene del conocimiento de las lecturas de los clásicos llega a los letrados del siglo XIX, a los criollos que están dentro del proceso de independencia, y cómo es que ellos reciben este concepto, y luego este concepto va a variar con la práctica de la ejecución de la dictadura. Hay que recordar que la dictadura se va a emplear en Hispanoamérica en el siglo XIX, en el mismo proceso que se da en las luchas de independencia. Entonces, la práctica y la teoría van de la mano, y el concepto va a ir cambiando con la ejecución de la práctica de la dictadura. O sea, mientras se designa dictador a alguien y este dictador ejecuta acciones, el concepto va a empezar a cambiar, va a empezar a variar con la realización de esa ejecución dictatorial. Entonces, esta interpretación semiótica de Peirce me ha ayudado bastante para poder entender estos cambios que va a surgir en el concepto dictatorial. Continuamos. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver un poquito más, tal vez. Peirce habla también de iconos, índices y símbolos. Y si podemos ver, por ejemplo, en la figura de aquí, del lado derecho, tal vez se nos puede hacer un poquito más digerible, más factible poder entender. Por ejemplo, en esta figura podemos observar lo que es, en este caso, la cartelera, el cine, ¿no?
y cómo esto está asociado, por ejemplo, a las palomitas de maíz o canchas o popcorn, como se llama aquí en Perú. Por ejemplo, vemos la conexión y esto a su vez proviene de un objeto real, que sería el maíz, ¿verdad? El maíz se transforma en popcorn y este popcorn se asocia, por ejemplo, con el hábito de que las personas cuando van al cine consumen el popcorn. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo el concepto va a cambiar, se va a retroalimentar, se va a fortalecer, pero en una base real. ¿Cuál es la base real? El maíz. Esa misma idea, llevando a la propuesta que en esta noche les estoy manifestando, es, ¿la dictadura se ejecutó, existió como realidad? Sí. Pero a la vez es un concepto que proviene de otra época. El concepto que llega de otra época, más la realización, la ejecución práctica de ese concepto en el siglo XIX, va a dar como resultado la creación de un nuevo concepto. Entonces tiene una base real. Entonces, como podemos observar aquí, por ejemplo, los iconos sirven para transmitir ideas de las cosas que representan simplemente imitándolas, simplemente el concepto tal cual. Por ejemplo, acá podríamos poner dictadura. ¿Qué sería índice? Índices es, se muestra algo o muestran las cosas por estar físicamente conectados con ellas. Aquí sería el concepto de dictadura conectado con la práctica de la dictadura. Y ambas cosas, el concepto más la práctica, me va a dar esto de aquí que se llama como símbolo. ¿Y qué es? La creación de un nuevo signo o de un nuevo concepto. Lo que antes se conocía como dictadura o como provenía de la época anterior, de la época clásica, en el siglo XIX va a cambiar el concepto. ¿Por qué? Porque la práctica misma, la ejecución misma de esa concepción va a reforzar el concepto y ese cambio o ese reforzamiento ya es un cambio ligero o un cambio total frente al concepto anterior. Entonces, eso lo vamos a visualizar mejor aquí. Por ejemplo, él también hablaba de los objetos inmediatos y los objetos dinámicos. Ambos, tanto el inmediato como el dinámico, producen un nuevo concepto. Por ejemplo, aquí, el objeto inmediato viene a ser el concepto de dictadura tal cual fue definida en aquella era o en aquella época y formaba parte del bagaje conceptual dentro del periodo de 1823, 24, 1825. Este concepto tal cual, como se encuentra en ese momento, vinculado con el objeto dinámico, ¿qué es lo que va a cambiar? Viene a ser la ejecución de la dictadura, que se llevó a cabo en todo este proceso independiente, tanto en Hispanoamérica como en el Perú. Hay que recordar que la ejecución dictatorial empieza en lo que es las Provincias Unidas de las Repúblicas de Venezuela, 1810-1811, especialmente la figura de Francisco de Miranda, que es el primer dictador en Hispanoamérica. Luego, esta figura dictatorial se va a emplear también en lo que es la provincia del Paraguay, con el caso del doctor Gaspar Rodríguez Francia. Y esto también se va a ver en las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuando se crean los famosos triunviratos, cuando está en el proceso de independencia de 1810, 11, 12, 1813. Entonces, el concepto dictatorial fue utilizado en Hispanoamérica, pero la ejecución, la utilización en la práctica le va a dar un nuevo concepto a lo que es la dictadura. Y eso es justamente lo que menciono aquí. La nueva idea de dictadura, la praxis dictatorial hecha en el espacio hispanoamericano y en el peruano, es la conexión entre el concepto de dictadura y la realidad que desde su ejecución genera una nueva definición que cambia la anterior y agrega elementos a la definición inicial del precepto de dictadura. Entonces, eso ya es un cambio, es una variación frente al concepto inicial. Entonces, me parecía muy preciso centrarme en esto para que podamos entrar ya a lo que significa dictadura comisarial, dictadura soberana, dictadura clásica y cómo es que esto se va a ejecutar en el Perú. Me parecía muy necesario mostrar en cuál me baso para poder explicar o afirmar lo que en esta noche vengo diciendo. Entonces, continuamos. Aquí también, básicamente, es la misma idea, ¿no? El interpretante inmediato, el interpretante dinámico, ambas producen un nuevo concepto. Por ejemplo, aquí, para entenderlo un poquito más, el interpretante inmediato es el efecto que produce la noticia de la investidura dictatorial de Bolívar en las personas de aquel momento. O sea,
¿Qué es lo que producen las personas que miran o se enteran de que Bolívar es investido de la dictadura? Eso podríamos denominarnos, siguiendo a Peirce, el interpretante inmediato. Luego tenemos el interpretante dinámico. Es la idea que se hacen las personas en ese instante de la noticia de la investidura dictatorial del Libertador. Uno es el efecto que causa en la gente, puede ser que estén a favor o puede ser que estén en contra, y el otro es la idea que se hacen las personas de esa investidura. O sea, la creación de un concepto mental que se hacen de esa investidura. Pueden que lo asocien o lo comparen con otro dictador del momento, o pueden que le pongan una nueva concepción a esa investidura. Ambos procesos, el interpretante inmediato y dinámico, son procesos mentales. Pero ¿cómo se materializa eso? Y esa es la parte que está aquí. El efecto producido en las personas de aquella era son otras ideas o signos, como dice Peirce, que surgen del hecho del otorgamiento dictatorial y se puede rastrear por medio de preguntas. ¿Cuáles? Por ejemplo, aquí. ¿De qué forma fue elegido Bolívar dictador del Perú? Entonces, la respuesta me va a poder reflejar o me va a poder acercar al efecto que produjo en las personas de aquel momento esa investidura dictatorial. Y la otra pregunta, ¿qué características tendrá la dictadura otorgada a Bolívar? Me va a ser las ideas que las personas se hacen sobre esa investidura dictatorial. Entonces, esto ayuda a que podamos poder entenderlo mejor, cómo es que la dictadura se va a utilizar en Hispanoamérica y especialmente en el espacio peruano. Y creo que de manera, poquito a modo de resumen, en este extracto de vídeo, creo que se puede observar eso que vengo mencionando. Así que les voy a mostrar a continuación. Guárdense, niñas, que no respetan ni a la hostia. Para adentro, que ahí viene el Sambo, Simón Bolívar y su onda de bárbaros. Es una tila. No hay tila que se puede tocar. Por ejemplo, ahí podemos evidenciar lo que he venido explicando en la primera parte. Hay un hecho real, la llegada de Bolívar a Lima. Y va a haber personas que lo van a vitorear, que están a favor, y hay personas que están en contra. Entonces, ahí se ve el efecto que producen las personas determinado hecho. En este caso, el hecho es la llegada. Hay un efecto en esa llegada. Personas que se retiran, personas que se acercan. Pero también hay personas que dicen que de una manera positiva y de una manera negativa. ¿Cómo observan al personaje? A partir de lo que conocen o desconocen. Entonces, crean conceptos, crean ideas a partir de la llegada y de la presencia del personaje. Algunos le dicen es un Atila, como hablaban las tres personas ahí a la puerta del Congreso. Otros dicen que es el Sambo que viene con sus hordas a invadir al Perú.
pero también vemos a otras personas que están a favor, que dicen, viva Bolívar, viva el Perú. Entonces, por ejemplo, aquí se puede aplicar lo que la parte teórica que les mencionaba en la primera parte de Charles Peirce, ¿no? Cómo de un hecho real se construye una concepción y cómo el concepto puede variar dentro de un mismo contexto, ¿verdad? La llegada de Bolívar, el efecto que produce y lo que las personas proyectan en base a ese hecho real. Entonces, eso da una nueva dimensión, una nueva resemantización de lo que está ocurriendo en aquel momento. A ver, continuamos. Y creo que de manera resumida lo podríamos aplicar aquí. Por ejemplo, la dictadura clásica romana, que es un concepto que se conoce en el siglo XIX a partir de los estudios o de las lecturas que van a tener los criollos letrados y líderes de la independencia, de lo que es el mundo romano, el mundo grecolatino, grecorromano. Este concepto llega al siglo XIX, es conocido por los escritos que han hecho en ese momento tanto autores como, por ejemplo, podríamos mencionar a Maquiavelo, podríamos mencionar a Jacobo Rousseau, podríamos mencionar a Tito Livio, como ejemplos de que escribieron sobre esta noción de la dictadura. Escribieron sobre los dictadores romanos. Ese concepto va a llegar a Hispanoamérica en el siglo XIX. Y al llegar a Hispanoamérica en el siglo XIX, va a sufrir cambios, va a sufrir variaciones, porque son tiempos distintos, son contextos distintos. Por ejemplo, dos personajes representativos de la dictadura del siglo XIX, inicial, Miranda, Francisco de Miranda, el doctor Francia. Cada uno tuvo su peculiaridad. El primero, y él tuvo una dictadura muy peculiar, ¿cierto? Casi más de 20 años, dictador perpetuo de la República, posterior República del Paraguay. Entonces, tanto la dictadura clásica romana, el concepto inicial, al llegar a Hispanoamérica, va a sufrir cambios en la ejecución, en la práctica del concepto dictatorial. Y esto nos arroja lo que se conoce como la dictadura moderna. Y esa dictadura moderna se subdivide en una dictadura comisarial y en una dictadura soberana. Y ambas también tienen sus propias características. No son iguales, pero ambos conceptos he podido rastrear en el accionar de Bolívar en el Perú. Entonces, es ahí a donde quiero llegar. ¿Cómo es que se originan estas dos concepciones? ¿Cómo es que se realiza en el Perú? Entonces, me parecía preciso enfocarme primero en la parte teórica y luego ya centrarme en la parte de las fuentes, en la parte de la evidencia, cómo es que estos conceptos van a surgir y por qué el planteamiento de Carl Schmitt me parece muy necesario y muy vital para poder entender todo este proceso. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a mencionar un poquito de lo que es la dictadura clásica romana para diferenciar de la comisarial y de la soberana, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un concepto que proporciona la institución, el gobierno y todo ello. Entonces, él señala, por ejemplo, que en Roma se llamó dictador a un magistrado extraordinario, instituido alrededor del 500 a.C., y que duró hasta finales del siglo III a.C., que era nombrado por uno de los cónsules o por el Senado, básicamente reafirmado por el Senado, en circunstancias excepcionales, como podía ser la conducción de una guerra o la sofocación de una revuelta, al que se le atribuían por lo excepcional de la situación poderes extraordinarios. O sea, para que dentro del marco constitucional jurídico romano existía la figura dictatorial. Y esta figura dictatorial era denominado o era otorgado en determinadas circunstancias. ¿Cuáles? Revueltas, guerras civiles o guerras hacia otros pueblos que en ese momento el Estado romano se encontraba. Entonces, en esas circunstancias se elegía a un magistrado extraordinario, que en este caso era el dictador. ¿Para qué? Para que ponga orden, para que arregle la situación, y una vez arreglada la situación, ese poder devolvía al Senado. O sea,
Dentro de ese marco constitucional, la figura dictatorial estaba ahí y cumplía una única función. Entonces, eso es de manera resumida lo que el dictador clásico romano, la labor que el dictador clásico romano hacía. He ahí la razón por la cual, por ejemplo, cuando uno lee lo que Maquiavelo escribió sobre la dictadura romana, hay una especie de exaltación y una vista positiva en esta figura dictatorial, porque él venía a arreglar donde había caos, ponía orden donde había caos, terminaba la anarquía para que haya paz. Entonces, en los escritos de Maquiavelo, por ejemplo, en los discursos de Tito Livio, podemos encontrar esa visión positiva de la figura dictatorial. Lo mismo podemos encontrar en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, en la parte dedicada a la dictadura. También Montesquieu tiene una parte relacionada a la dictadura. Hay muchos estudiosos, tanto de la época clásica como del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, que también abordan el concepto dictatorial. Y todos provienen de esa fuente, de la fuente clásica, de la época romana. Entonces la figura dictatorial era visto positivamente. Y hay que quedarnos con esa idea, porque en Hispanoamérica va a sufrir el cambio. Entonces, continuamos. Características de esta dictadura romana. 1. El estado de necesidad con respecto a la legitimación. O sea, tenía que existir una necesidad para que el dictador sea legitimado. ¿Cuál era la necesidad? Guerra civil, guerras externas, o de repente revueltas. Esa necesidad o ese hecho activaba la legitimación de la dictadura romana. 2. Plenos poderes en referencia a la amplitud del mandato. O sea, le daban todos los poderes que tenía el marco constitucional romano en aquel momento. Todo el poder para que el dictador decida, haga, deshaga o ejecute lo que él crea conveniente para resolver ese problema. ¿Y quién le daba eso? ¿Quién le daba ese pliego de poderes al dictador? El Senado. O sea, el dictador no se atribuía el poder por sí mismo. Necesitaba que alguien se lo otorgue. ¿Y quién se lo otorgaba? El Senado. Porque el Senado venía a representar la totalidad del poder de lo que era la República Romana. Entonces, ojo con eso. El dictador no se atribuía el poder per se o por sí, sino que le era otorgado. ¿Qué más tenemos? Unidad del sujeto investido del mandato. Es un sujeto único. No se subdivide, no se parte. Es una única persona, único sujeto que ejecuta las acciones. Y acá viene otro dato importante. La temporalidad. 6 meses. El tiempo que te doy, decía el Senado, para que resuelvas este problema es 6 meses. Si en 6 meses no lo resuelves, probablemente elegían a otra persona o quizá se lo renovaban por otros 6 meses más. Pero ha habido muy pocos casos, según lo que ha podido estipular Carl Schmitt en su estudio, que ha sido muy pocos casos que se le han renovado los poderes. Normalmente se elegía a otro líder. O sea, solamente por 6 meses contabas con todo el poder que el Senado te daba para poner orden o para arreglar la situación. Y acá viene el dato también muy central. ¿Cuál es? Que este dictador no puede crear un nuevo orden político. No tiene la facultad, no tiene el poder, no tiene la amplitud de decisión de poder crear un nuevo orden político, de crear una nueva normativa, una nueva legislación, o como diríamos en tiempos modernos, crear una nueva constitución. No lo podía hacer. Él estaba bajo el marco constitucional ya establecido en la República Romana. Él era un actor más de ese marco constitucional. Por eso que acá es bien claro, no puede crear un nuevo orden político. Entonces, esas son las características de la dictadura romana clásica. Ahora nos vamos a adentrar al cambio de la dictadura moderna. ¿Cómo va a variar características de la dictadura romana con las características de la dictadura moderna? Entonces, vamos a entrar primero a lo que es la dictadura comisarial moderna. ¿Qué se entiende por comisarial? ¿Por qué viene ese término de dictadura comisarial? Bueno, ahora lo vamos a conocer. Por ejemplo, aquí tenemos una definición que nos propone Carl Schmitt justamente, que es el estudioso en el cual me baso para
poder indagar este periodo de la presencia bolivariana en el Perú. Schmitt señala lo siguiente: el dictador actúa, el dictador es, para anticipar una definición, comisario de acción. Es ejecutivo en contraposición a la simple deliberación o al dictamen judicial, al deliberare o consultare. Lo que está diciendo acá Schmitt es que el dictador es una persona ejecutiva que actúa, no delibera. Para eso existe un poder constituyente, como puede ser una asamblea o puede ser un congreso. Ellos deliberan, pero el dictador no delibera, sino ejecuta, actúa, resuelve. Eso es una característica del dictador. No está para deliberar, no está para conformar congresos y buscar consensos, no. Para eso se le otorga ese poder, para que pueda resolver el problema. Líneas de abajo señala: el dictador recibe un apoderamiento cuya significación esencial consiste en la abolición de barreras jurídicas y en la facultad para transgredir derechos de terceros cuando lo haga necesario la situación de las cosas. Ligado con lo que señala en la primera parte, lo que está diciendo Schmitt es que el dictador tiene tan amplio poder que puede abolir todas las barreras jurídicas. O sea, no hay una ley, una legislación que le pueda poner freno. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder, concentra la soberanía en su persona. Entonces, puede decidir cuál es lo más adecuado para resolver un problema. Y esto, claro, es cuando la situación de las cosas lo amerite o lo haga necesario. No es cuando le da la gana, no es porque él quiere, es porque hay una situación que amerita que actúe de esa manera. Por eso aquí, como ustedes pueden ver, hay dos figuras ya de dictadores modernos. Aquí tenemos a, ambos son dictadores romanos, Julio César, por ejemplo, por aquí, que es el que va a hacer el primer giro del concepto clásico de la dictadura romana a uno ya moderno, porque su dictadura ya es una variación a la dictadura clásica, ¿no? En el caso de Julio César. Y aquí tenemos también a otro dictador romano, que es posterior a Julio César, que se llama Sila. Por ejemplo, Sila fue mucho más allá. Ambos buscaron establecer una dictadura más allá de los 6 meses. Entonces, ellos hacen un cambio conceptual dentro del mundo antiguo de lo que es la dictadura. Pero ese no es nuestro tema en este caso, solo lo menciono. Continuamos. Características de la dictadura comisarial moderna. Vamos a comparar con la anterior. La dictadura comisarial moderna no tiene límite de tiempo. O sea, si en la dictadura clásica romana era 6 meses, en la moderna no está estipulado el tiempo. No le dicen 6 meses, 1 año, 8 meses, 2 años. No existe un marco de tiempo. Ahí ya hay una diferencia clara entre ambas. La segunda, el poder dictatorial es delegado por un Congreso soberano y este poder no existe en una constitución. Lo que quiere decir es que el otorgamiento de los poderes dictatoriales a una figura, a un líder, no viene de una constitución, porque no está establecida en ella, sino proviene de un poder soberano. Y un poder soberano es un congreso o una asamblea. Ese congreso representa la totalidad de la soberanía de todos los habitantes de un espacio determinado. Puede ser un país, una provincia o un conjunto de países. Esa soberanía total la conserva y la representa un congreso soberano, porque retiene la soberanía. Y ellos otorgan esa soberanía a un líder. Y ese poder que recibe este líder no proviene de la Constitución, sino proviene de un Congreso soberano. Y en eso ya hay una clara diferenciación también con la dictadura clásica, por ejemplo. Tercer punto, el dictador comisarial moderno recibe amplios poderes para actuar. Posee poderes absolutos e ilimitados. Y eso se relaciona con la primera característica de que no hay límite de tiempo. Y como cuarta característica, en tiempos de guerras o insurrecciones, la dictadura comisarial es ejecutivo, extraordinario y también legislativo,
modifica la Constitución y el orden legal. Y esto de aquí es la parte más resaltante. Claro, las otras tres también. Pero aquí, por ejemplo, si lo comparamos con la anterior, el dictador clásico romano no puede mover el orden, no puede crear un nuevo orden. Pero aquí, el dictador comisarial moderno sí lo puede hacer. Puede crear un nuevo orden legal, puede modificar la Constitución o puede poner en suspenso la Constitución y puede crear una nueva legislación o puede gobernar a base de decretos. Entonces, esto es una clara diferencia con la dictadura clásica romana. Y esto de aquí es que se va a ejecutar en Hispanoamérica con la práctica. Si nos ubicamos en el contexto de aquel momento del siglo XIX en que se estaban dando las luchas de liberación, fue todo un proceso bastante fuerte, bastante bélico, pugnas, había que concentrar liderazgos, poderes, y es ahí donde entra en acción la figura dictatorial, donde la figura dictatorial va a ser puesta en práctica, y al ser puesta en práctica se va a ir modificando, porque la realidad de Hispanoamérica en el contexto de las luchas de independencia va a permitir esta variación conceptual. Va a haber grupos, va a haber pugnas, va a haber incluso dentro del mismo bando patriota en distintos lugares, va a haber resistencias, va a haber guerras civiles. Si uno ve en conjunto el proceso de Hispanoamérica sobre la independencia, vamos a observar eso. Por eso en cada momento se construían provincias unidas con su constitución, o pueblos o republiquitas, como decía Bolívar, ¿no? Republiquitas por aquí, republiquitas por allá, que se querían diferenciar de otras provincias y ejecutaban su propia constitución, su propio estado, pero que al poco tiempo no subsistían. Tenemos el caso de Venezuela, el caso de Cundinamarca, las Provincias Unidas del Río de la Plata, podríamos mencionar como ejemplo. E incluso, dentro de ello también, lo que es el Virreinato del Perú, porque el Alto Perú se va a ir para un lado. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto hace que esta figura dictatorial comisarial aparezca y se ejecuten cambios, porque la manera de gobernar, la manera de liderar el proceso de independencia demandó más poderes, más energía, más acciones para poder visualizar o para poder realizar el ideal de la independencia, el ideal de conformar repúblicas que no pertenezcan a la monarquía española. Entonces, es ahí donde esta figura dictatorial va a entrar en acción, se va a reforzar y va a ir cambiando. A ver, continuamos. Entonces, una pregunta que surge es, ¿de dónde emanó el poder dictatorial conferido a Simón Bolívar si no existía una constitución? Y eso hay que señalar claramente. Cuando Bolívar llega al Perú, en el año de 1823, el 1 de septiembre, no existía una constitución, existía una asamblea constituyente que había elaborado unas bases, estaba en proceso de elaborar sus bases y estaba en proceso de elaborar una constitución. Entonces, no existía una constitución. Voy a leer lo que tengo aquí. La constitución no existía, estaba en elaboración, la de 1823. La vigencia del Congreso era por los poderes de la Asamblea Constituyente, que lo va a tener el año anterior, 1822. Y por decreto de las bases de la Constitución Política. Así, el poder extraordinario depositado en Bolívar nació del mismo Congreso Constituyente. Este poder constituyente estaba facultado para constituir un poder como la dictadura y delegarla en un líder con el objetivo de preservar la vida de la República ante las amenazas de facción, anarquía o guerra interna. Entonces lo que podemos aquí observar es que la misma Asamblea Constituyente o el Congreso Constituyente del año de 1823 le otorga esos poderes extraordinarios a Bolívar. Y, como adelantando, dentro del año de 1823 y 1824 hay dos procesos dictatoriales comisariales. Uno es el poder que recibe Bolívar en septiembre, el 3 de septiembre de 1823, y ratificado el 10 de septiembre de 1823, un poder dictatorial directorial. O sea,
el poder que le van a otorgar va a ser para terminar la guerra civil o el faccionalismo que se había producido a partir de la postura de lo que antes fue el presidente Rivagüero. Entonces, Bolívar recibe la comisión de poder terminar con ese problema. Ese es el poder que le van a otorgar para que termine ese problema. Porque siguió existiendo un Congreso y siguió existiendo un presidente. Hay que tener en cuenta eso. Mucha gente aplica, no, Bolívar fue dictador, Bolívar se autodenominó dictador, dominaba el poder como le daba la gana, pero no conocen este proceso. No se dan cuenta de que existía una legitimidad. Estuvo un Congreso sesionando, había un presidente que gobernaba. Mientras Bolívar se trasladó, primero negoció con Rivagüero, no llegaron a un acuerdo, y luego ya va a tomar las armas para poder capturarlo, para poder terminar con ese faccionalismo frente al ejército español. Entonces, ahí vemos el primer proceso dictatorial de Bolívar. Y luego va a venir un segundo momento, a partir del año de 1824, precisamente el 10 de febrero de 1824, donde a Bolívar le otorgan poderes extraordinarios, totales, al punto que el Congreso se va a disolver. Entonces, dentro del año 1823 y 1824, va a haber dos procesos dictatoriales, que no es lo mismo. Y eso es bueno señalar para evitar inequívocos, para evitar anacronismos. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, aquí, por ejemplo, tomando nuevamente el ejemplo, lo que se conocía como la dictadura clásica, al ponerse en ejecución en Hispanoamérica, va a crear una nueva concepción, la dictadura moderna del siglo XIX. Y en este caso, la dictadura comisarial, que es la dictadura que Bolívar va a ejecutar en la primera parte, año 1823, año 1824. Debido a las circunstancias, debido a lo que realmente ocurría en ese contexto. Entonces, eso es bueno mencionar. Aquí, por ejemplo, tenemos en este extracto de vídeo la ejecución que hace de la dictadura que se le otorga a Bolívar. Quiero que lo escuchen y lo visualicen atentamente, por favor. Señores, tenemos mes y medio para los preparativos, un mes para marchar, un mes para combatir. Vamos a dar la gran batalla del Perú. Pero tengo una duda, general. ¿Cómo nos vamos a financiar? Primero vamos a expropiar al enemigo, va a tener que entregarnos bienes y tierras. Segundo, la iglesia va a tener que aportar gran parte de sus tributos. Tercero, voy a subir los impuestos a los más pudientes. Los indígenas no tendrán que pagar. ¿Por qué no? Necesitamos hombres, que los indígenas y los campesinos se unan al ejército. Les vamos a entregar las tierras expropiadas para que sus mujeres y sus hijos se las pongan a producir. Y así también vamos a tener cómo alimentar al ejército. Como el decreto de la guerra a muerte de Venezuela. Mismo espíritu, otro nombre. Además, el ejército va a estar autorizado a quedarse con todo. Caballos, alimento, ropa. No vamos a poder llevarnos todo. Lo que no podamos llevarnos, que no se quede en manos de los realistas. ¿Cómo hacer para que los funcionarios no se roben el dinero? Acá está el decreto. Todo funcionario que se le pruebe que se roba más de 10 pesos se someterá a la pena capital. Muertos. Muertos. El que robe el Estado va a morir. Señores, el Perú va a ser libre. Y todos, y hasta el último de los españoles, va a tener que irse de América. Por ejemplo, aquí vemos la ejecución de la dictadura comisarial. Pero este es ya del año de 1824. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no podría explicarlo todo, porque abarcaríamos mucho más. Pero lo que sí podemos señalar, y sobre todo viendo este extracto del vídeo de una serie muy conocida sobre la vida de Bolívar, vemos ya la práctica de la dictadura comisarial. Él concentra todos los poderes.
porque para ese momento el Congreso se disuelve, le otorga todos los poderes y a partir de ahí Bolívar tiene mayor campo de acción, porque hasta ese momento él no tenía ese poder. Él rendía cuentas al Congreso de lo que estaba haciendo cuando va a negociar con Rivagüero, cuando va ya a tomar las armas para someterlo. Rendía cuentas al Congreso y al presidente. Pero cuando viene el problema del motín del Real Felipe, entre el 4 y el 5 de febrero de 1824, donde se pierde la fortaleza que está ubicada en el Callao, cerca de la capital de Lima, y el ejército realista vuelve a entrar a la capital, entonces el Congreso, al no poder ayudarlo a Bolívar, porque prácticamente no lo ayudaron mucho, ni en hombres ni en dinero, porque pensaron que él iba a traer todo de Colombia, pero Colombia tampoco le mandó todo. Entonces, lo que hicieron fue otorgarle los poderes totales. Y con esos poderes totales se empezó a gestionar los recursos y todo lo que necesitaba. Entonces, cuando él empieza a mencionar los puntos, ahí pueden ustedes evidenciar por qué menciona todo ello gracias a ese poder absoluto que está depositado en su persona. Y por eso tiene la capacidad de mandar, de decidir, de decretar lo que él considera conveniente. Entonces, eso o este video ayuda a entender mejor lo que vengo mencionando sobre lo que es la dictadura comisarial. ¿De acuerdo? A ver, continuamos. Por ejemplo, aquí tengo de una fuente, lo que él va a mencionar cuando le otorgan la dictadura. Miremos la fecha, por ejemplo. 11 de marzo de 1824. A él le otorgan el 10 de febrero de 1824, o sea, casi un mes después, hace esta proclama, que ustedes pueden observar aquí. Y acá señala por qué también le ha sido otorgado la dictadura, donde dice: peruanos, los desastres del ejército y el conflicto de los partidos parricidas han reducido al Perú al lamentable estado de ocurrir al poder tiránico de un dictador para salvarse. El Congreso Constituyente me ha confiado esta odiosa autoridad que no he podido rehusar por no hacer traición a Colombia y al Perú, íntimamente ligados por los lazos de la justicia, de la libertad y del interés nacional. Yo hubiera preferido no haber visto jamás al Perú y prefiriera también vuestra pérdida misma al espantoso título de dictador. Pero Colombia estaba comprometida en vuestra suerte y no me ha sido posible vacilar. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos la justificación, el argumento de por qué a Bolívar le es otorgado la dictadura. Y eso está basado en hechos reales. Entonces, nuevamente acá se aplica lo que yo mencionaba en la primera parte de Peirce, un hecho real, una acción y el nuevo significado que se da. Si para principios del siglo XIX el concepto dictatorial era visto de manera positiva, para el año 20 o 10, 15 años después, ese concepto dictatorial ya es visto con una connotación negativa. ¿Y eso por qué? Porque al ponerse en práctica la dictadura en Hispanoamérica, se va a ejecutar, como se dice, de manera rigurosa, de manera fuerte, y va a despertar tanto una concepción positiva, pero también una concepción negativa. O sea, se va a reconstruir el concepto. Y esa es la razón por la que él menciona el espantoso título de dictador. Porque para 1820 ya el concepto de dictadura era asociado a una cuestión negativa. Razón por la cual también San Martín no se va a denominar dictador, sino se va a denominar protector, cuando lo que él estaba ejecutando en la realidad y en la práctica era una dictadura. Entonces, es bastante interesante entender eso. Y alguien que también aborda, una investigadora, una historiadora mexicana, María Victoria Crespo, que también aborda esta cuestión. Ella también explica cómo esa variación positiva va a pasar a una cuestión negativa. Y continuamos. Acá tenemos otro ejemplo de la ejecución del poder dictatorial que ya poseía Bolívar. En este decreto de aquí, él va a crear un único ministerio, porque le va a dar legitimidad al cargo dictatorial que está poseyendo en ese momento. ¿Qué es lo que va a crear? Los ministerios de Estado que existían hasta el momento que el Congreso y el presidente todavía no se habían disuelto, cuando le otorgan la dictadura a Bolívar, Bolívar por el lapso de casi un mes o 2 meses, como podemos ponerle, estuvo ejecutando la dictadura en su persona.
él representaba totalmente al Estado peruano. Luego va a empezar a derivar ese poder. ¿Y en quién va a derivar? En la creación de un ministerio general. Ese ministerio general, ¿en quién va a estar o quién se va a hacer cargo de dicho ministerio? El señor que está aquí, que se llama José Faustino Sánchez Carrión. ¿Por qué? Porque le va a dar legitimidad a su dictadura. Porque sus enemigos, tanto la prensa española y la prensa, entre comillas, patriota, que todavía se encontraba en Lima, atacaban la designación dictatorial de Bolívar. Lo presentaban como un monstruo que se va a apoderar del Perú y todo ello. Entonces, para tener más legitimidad a su figura dictatorial, va a derivar ese poder en la creación de un ministerio general, general universal, que va a ser otorgado ¿a quién? A José Faustino Sánchez Carrión. O sea, este decreto es un ejemplo del poder dictatorial en práctica, en ejecución. Muy bien, continuamos. Ya que entramos un poco a lo que es la dictadura soberana. ¿En qué se diferencia la dictadura soberana de la dictadura comisarial y de la dictadura clásica? Muy bien, eso lo vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, nuevamente centrándonos en el estudio de Carl Schmitt, él nos da una definición de lo que es la dictadura soberana. Y él menciona lo siguiente: la dictadura soberana ve ahora en la ordenación total existente la situación que quiere eliminar mediante su acción. No suspende una constitución existente, valiéndose de un derecho fundamentado en ella, y por tanto constitucional, sino que aspira a crear una situación que haga posible una constitución a la que considera como la constitución verdadera. En consecuencia, no apela a una constitución existente, sino a una constitución que se va a implantar. Lo que está mencionando Schmitt es lo siguiente: existe un Estado, existe un marco constitucional, pero ese marco constitucional puede presentar problemas. Puede que gracias a ese marco constitucional exista faccionalismo, caos, anarquía. Por lo tanto, ese marco constitucional hay que cambiarlo. ¿Y cómo se puede hacer ese cambio? A partir de una figura, la dictadura soberana. El dictador soberano tiene un amplio poder que puede transformar todo un marco jurídico. Puede cambiar una constitución porque él representa la soberanía. Pero para que represente esa soberanía, los que poseen la soberanía se lo tienen que otorgar. Aquí es un poder mucho más amplio. Y centrándonos en la figura de Bolívar, esto se va a dar a partir del año de 1825. A grosso modo, el año 1824 fue el año de las batallas importantes y de la consecución de la independencia total. Batalla de Junín, batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Ahí termina la fase bélica, la fase de la lucha, de la búsqueda de libertad y de creación de instituciones un poco precarias, porque todavía había un proceso bélico en marcha. Pero el año de 1825 ya es un año distinto, porque ya no está el enemigo realista que impide la creación de la República Peruana. Prácticamente solamente hay dos focos de resistencia, lo que es el brigadier Rodil, en lo que es el Real Felipe, y Quintanilla, que está en Chiloé. Y por ahí Olañeta en la parte sur, de lo que ahora es Bolivia. Pero el grueso del ejército español fue derrotado en la batalla de Ayacucho. Entonces, ya había una liberación total del territorio nacional y por lo tanto podía haber más representantes para el Congreso que se iba a volver a convocar, para donde Bolívar va a devolver los poderes dictatoriales otorgados el año anterior. Pero el año 25, en marzo de 1825, los poderes a Bolívar le van a ser renovados. Entonces, ahí es donde entra a tallar la figura de la dictadura soberana. Entonces, lo que Schmitt señala es que si existe una constitución, un marco jurídico que en vez de ayudar, no ayuda, se lo puede cambiar. ¿Y cómo es la manera de poder cambiarlo? Solo con un poder constituyente. Y aquí entra el concepto de poder constituyente que fue elaborado por el abad Emmanuel Sieyes en el contexto de lo que fue la Revolución Francesa.
en su texto del Tercer Estado, él ahí fundamenta, conceptualiza este concepto del poder constituyente, poder constituido. Y Schmitt, tomando ese elemento, ese marco conceptual, va a elaborar lo que se conoce como la dictadura soberana. O sea, el dictador soberano recibe los poderes, no se autodenomina, no se autoapropia. Necesita que un ente o una organización legítima y soberana le otorgue ese poder para que este dictador recién pueda tener vigencia, pueda tener razón de ser. Eso es, y con ello recién puede transformar un orden legal, un marco constitucional, puede crear una nueva constitución, porque la constitución no es el poder absoluto, sino el poder absoluto, ¿quién es? El poder constituyente, que está por encima de todos los poderes. Y ese poder constituyente está conformado por la totalidad de voluntades de los que habitan un territorio. Por eso que los asambleístas o congresistas en aquel momento representaban a sus provincias y ellos traían de sus provincias poderes que le eran otorgados a ellos como representantes de su región ante el Congreso. Y con esa representatividad, con ese poder otorgado, ellos lo podían otorgar a un líder. Y eso es lo que va a suceder con Bolívar en el año de 1825. Continuamos. Acá tenemos otra definición. El liderazgo del dictador soberano surge por la legitimidad que pueda obtener frente a la nación, que es la poseedora de la soberanía nacional ilimitada, o el poder constituyente. En consecuencia, la dictadura soberana precisa del poder constituyente, de la soberanía nacional ilimitada, para poder instituir un sistema político que represente a la totalidad de la nación, como también necesita del poder constituyente para poder efectuar las transformaciones que considere a bien. Asimismo, si el orden existente es contraproducente a sus necesidades, la dictadura soberana puede derribar ese sistema político para fomentar uno más acorde a las miras de la nación. Esto refuerza lo que venía mencionando hace un momento. La dictadura soberana tiene un poder mayor que un dictador comisarial. Pero ambas necesitan ser otorgadas, ser legitimadas. No es apropiada en su propio prestigio, no es tomada porque ellos le dé la gana, sino que es un otorgamiento de poder. Y si uno ve el accionar de Bolívar, Bolívar siempre buscó legitimar sus acciones. Cuando sale del territorio colombiano al recibir la licencia del Congreso de Colombia para venir al Perú, a él lo invitaban, le animaban que venga así nomás, pero él esperó el documento de licencia que le otorgaba el permiso para poder entrar al territorio peruano. Y todo el accionar de Bolívar en el Perú tuvo legitimidad. Y eso es algo que muchos desconocen y a nivel secundario o incluso a nivel universitario enseñan este periodo, pero de manera así, con un desconocimiento total, ¿no? Desconocen todas estas cosas que están. Es fácil evidenciar. Solo es cuestión de investigar un poquito más. Y ya para entrar en la recta final de esta charla, mencionamos las características de la dictadura soberana moderna para poder justamente poder diferenciar la clásica, la comisarial y la soberana, que es justamente la razón de esta charla. La dictadura soberana moderna no tiene límite de tiempo. En eso se parece a la comisarial, ¿verdad? No hay límite de tiempo. El poder dictatorial es asumido en la legitimidad del dictador o es delegado por un Congreso soberano, y este poder no existe en una constitución. El dictador soberano moderno recibe amplios poderes para actuar, posee poderes absolutos e ilimitados. Aquí sí es muchísimo más, al punto de poder transformar toda una estructura política, jurídica y crear un nuevo orden. Y lo puede seguir haciendo. Puede ser, y en el caso de Bolívar es interesante, porque recibe en 1825 esta renovación de la dictadura, va a gobernar todo el año de 1825 y el año de 1826, donde también va a crear un nuevo orden. O sea, el origen de la República Peruana está en este periodo. Y es bien curioso que nuestra historiografía peruana no abarque este periodo,
sino abarca el periodo de San Martín, fundamenta como que el periodo sanmartiniano es la base de la República Peruana, y luego hay, como se dice, un puenteo, o hay un salto con garrocha hasta la figura de la mar. Pero el periodo de Bolívar no es estudiado, no es mencionado, no es indagado del todo. Entonces, cuando en realidad, y esa es una de las propuestas que también, una hipótesis que yo sostengo, el fundamento de la República Peruana está en este proceso, está en este periodo. Porque Bolívar va a crear un nuevo orden, sobre todo en el año 1826, que no es la razón de esta charla, pero puedo mencionar nada más que ahí se da también un proceso constituyente y se da un nuevo proceso de construcción de Estado, a partir del documento jurídico importante que es la Constitución vitalicia o la Constitución bolivariana, o la Constitución boliviana, perdón. Entonces, pero eso, bueno, no es motivo de la charla, pero solo por mencionar. El dictador soberano moderno recibe amplios poderes para actuar. Como mencionaba, es ilimitado, absoluto, no hay control. Y él gobernó 1825 de esa manera, 1826 de esa manera. O sea, la dictadura soberana está en constante construcción. No es un punto finito, un punto acabado, sino está en constante construcción, en constante mutación. Pero ese poder se sostiene porque representa o posee la soberanía absoluta. Como señala en el punto 4, la dictadura soberana puede derribar un sistema político para crear uno más acorde a su visión política, crear una nueva constitución y un nuevo orden legal. Esa es la característica de la dictadura soberana moderna. Ahora, ¿en qué otro espacio se puede evidenciar esto como a modo de comparación o a modo de ejemplo? Lo que sucedió en la Revolución Francesa, la figura de Robespierre. Robespierre representa a un dictador moderno al liderar el Comité de Salvación Pública y ese poder extraordinario que tenía, representa el primer modelo de un dictador moderno. Claro, siglo y fines del XVIII, ¿no? Fines del siglo XVIII. Y eso también se conocía acá en Hispanoamérica. No solamente es el concepto dictatorial clásico romano, sino también es la ejecución del gobierno dictatorial que va a tener Robespierre. Y desde ahí también viene esa connotación negativa, porque sabemos cómo gobernó Robespierre y cómo terminó también, ¿no? Entonces, si bien es cierto, él fue republicanista y tenía un ideal, pero también fue visto en su tiempo de una manera negativa. Entonces, eso también contribuyó a que el concepto, al llegar a Hispanoamérica, sea visto, por un lado, de manera positiva, pero luego también de manera negativa, sobre todo al ponerse en práctica. ¿Y cómo podemos evidenciar esto? En los discursos de la prensa, por ejemplo, que atacaban bastante a Bolívar, por ejemplo, comparándolo con Robespierre. El monstruo, el terror de Robespierre, representado en la figura de Bolívar, por ejemplo. Es bastante interesante esas anotaciones que hay en la prensa en aquel momento, ¿no? Tanto en la prensa realista como en los mismos limeños que no estaban favorables con la presencia de Bolívar. Y bueno, creo que ya para culminar, a modo de resumen, podemos ver dictadura clásica por un lado, dictadura moderna por el otro lado. Podemos ver que es un tiempo determinado, un tiempo corto, no crea un nuevo orden político. Acá, en cambio, puede crear todo un orden político y no tiene tiempo, como podemos observar, como una comparativa a modo de resumen. Y creo que tengo algo más aquí. Y esto es, solamente les voy a mostrar, y creo que esta es la parte final de mi exposición, es la sesión, las actas secretas que el Congreso va a tener en febrero de 1825, donde le otorgan a Bolívar la renovación de la dictadura, con más poderes. Entonces, esto es el acta de las sesiones secretas que se va a dar el 10 de febrero de 1825. Acordémonos que los congresos tienen actas públicas y actas secretas. El acta pública es más amplio o es más conocido. Y por cuestión de espacio y tiempo no lo voy a presentar. Pero sí me pareció pertinente presentar las actas de las sesiones secretas. Y aquí tenemos lo que se habló, lo que se abordó en la reunión secreta, o sea, sin público. Porque en ese tiempo el público podía ir a las sesiones del Congreso. Estaban ahí,
daban su opinión, formaban parte de las discusiones. Luego pasaban a unas sesiones secretas. Y es ahí donde un secretario anotaba, pues, ¿no? lo que se hablaba y los acuerdos que se llegaban. Solo voy a leer una parte y con esto voy a culminar mi exposición. Reunidos a las 8 del día en el salón de sesiones 36 señores diputados, el señor presidente declaró que el Congreso se hallaba en el pleno ejercicio de sus funciones. Entraron en el salón los señores diputados suplentes Stenós, Navarrete, Padilla, Jordán, Vega, Barrantes y Gastañeta, a quienes se les recibió el juramento correspondiente. El señor Pedemonte, don Carlos, tomó la palabra y dijo que entre tanto se ocupaba el Congreso en resolver sobre la dimisión de la dictadura que debía suponer Ariel Libertador, se le suplicase no cesase en el ejercicio de sus funciones. Después de una ligera discusión, se fijó y votó la siguiente proposición: que continúe el Libertador en el ejercicio de las facultades dictatoriales mientras el Congreso en sesión permanente deliberaba sobre la materia. Fue aprobado. Se nombró una comisión para que pusiese en noticia del Libertador la antecedente resolución. Fueron nombrados los señores Pedemonte, don Carlos, Salazar y Baquíjano, Salazar y Muñatones, Larrea, Salazar y Vicuña Rodríguez, don Antonio, Argote y Arrece secretario. Quedó suspensa la sesión. Concluida la pública y habiendo hecho presente la comisión el allanamiento del Libertador a admitir el mando bajo de otra cualquiera título y de ninguna manera con el de dictador, se nombraron para que acompañaran al señor presidente a darle gracias. Entonces allí menciona a los señores, ¿no? Y se levanta la sesión. O sea, esto es lo que se habló de forma secreta. Entonces, aquí, esta acta renueva los poderes dictatoriales a Bolívar. O sea, el Congreso, que vuelve a ser convocado, porque ya no había enemigos en la República, ya no había problemas, se vuelve a convocar el Congreso Constituyente, y el Congreso Constituyente le renueva la dictadura a Bolívar. Entonces, aquí ya se entra a la fase que se conoce como la dictadura soberana de Bolívar. Y básicamente eso es lo que yo tenía preparado para esta noche. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Espero que haya podido ser comprensible el tema. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Perfecto, mi estimado colega Josué, muchas gracias. La conferencia magistral muy bien llevada, muy interesante. ¿Verdad? Una secuencia bien lógica desde el punto de vista conceptual. Hemos recorrido lo que significa la dictadura, como bien explicaste desde el principio, la resematización del término. Ha sido bien interesante entenderlo. En estas latitudes, para nosotros también todo lo que venga de Perú, de Sudamérica, siempre va a ser innovador y nos llamó la atención todo lo que presentaste. Y de hecho, ya hay gente en otras partes de Latinoamérica que están interesadas. Por ejemplo, tenemos un colega en México, allá en Sinaloa. Saludamos a Catarino Escobar y él pregunta, bueno, además de saludarte, él pregunta cuál es la diferencia en torno a las concepciones creadas con las figuras de Simón Bolívar y Túpac Amaru, por ejemplo. A ver, vamos a hacer una especie de Túpac distinto, un contexto diferente al periodo que estoy explicando, al periodo abordado, ¿verdad? Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Entonces, primero señalar ello, ¿no? Ahora, respecto a la construcción histórica ya, ahí sí podríamos entrar en una especie de una comparativa mayor. Ha sido abordada la figura de Túpac Amaru desde un punto de vista nacionalista, de un punto de vista indigenista, al punto que si uno ve un cuadro de Túpac Amaru representa a un hombre con unas dimensiones enormes, corporales, fuerte, y es una construcción histórica, incluso positivo, porque va a haber algunos gobiernos, en el caso de Perú, que van a tomar este elemento como parte de su discurso de construcción de Estado. Y siendo específico, la figura de Juan Velasco Alvarado, que fue un dictador en el siglo XX en el Perú, va a tener como un referente a Túpac Amaru. Entonces, la figura de Túpac Amaru ha sido vista de manera positiva, a nivel historiográfico, a nivel de las grandes construcciones narrativas en Perú. Eso ha sido visto, incluso por su primo, sobrepuesto en
respecto a su primo, ¿no? Que es que también va a estar al lado de Tupac, la va a convertir en Tupac Katari, por ejemplo, que llegó un movimiento mucho más fuerte, más radical, pero que poco o nada se menciona o ha tenido ese estatus en el panteón de los héroes, como es en el caso de Tupac Amaru. Incluso sobrepasando la figura de la esposa, Micaela Bastidas, que investigaciones más recientes muestran la real dimensión del papel de Micaela Bastidas, que en realidad es la que está ahí, la que está detrás, la gestora, la que es la base de lo que Tupac Amaru va a hacer. Entonces, eso puede ser atribuido por algunas razones por desconocimiento o cierta manera una construcción historiográfica que gusta, que suena bien, que se ve apetecible, pero que no tiene mucho fondo de real, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy curioso. Y eso si eso lo podríamos comparar con Bolívar, Bolívar es lo contrario. Es una construcción histórica negativa en el Perú. Es la construcción de un personaje disminuido, en desmedro, donde los adjetivos calificativos negativos abundan. Por ejemplo, dictador lo achacan como si fuese un crimen, un mal, lo peor que se le puede, digamos, insultar a una persona. Y no existía una explicación real del concepto dictatorial. Pero siempre he escuchado desde el colegio hasta la actualidad, Bolívar dictador, no, Bolívar fue dictador, no, que Bolívar fue esto, Bolívar se apropió del Perú, Bolívar dividió el Alto Perú con el Bajo Perú, Bolívar se apropió de Guayaquil, gracias a Bolívar el Perú está como está, y cosas así. Y a mí me sorprende ese tipo de interpretación. Así como se crea la figura de Tupac Amaru sobredimensionada en un panteón, en un estatus alto, llevándolo a la comparativa, la figura de Bolívar es todo lo contrario. Es disminuirlo, acabarlo, pulverizarlo, cuando a veces incluso historiadores renombrados con investigaciones y todo, hablan sobre este personaje así por así. Y a mí me sorprende mucho. Historiadores peruanos me refiero, obviamente, que abordan al personaje de esa manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que tanto lo que es Tupac Amaru, la construcción de Tupac Amaru, desde una narrativa, ¿no?, nacional, una narrativa, porque eso se aplica a nivel educativo, ¿verdad? También ocurre lo otro con Bolívar. Y hay algo más. Se habla más de Tupac Amaru digamos, en la currícula, en la enseñanza a nivel secundaria sobre todo, y lo que es el periodo bolivariano no está, no se menciona, no existe. A nivel privado sí, pero a nivel público no. No hay, y yo invito a que busquen, no van a encontrar. No existe siquiera una mención mínima a lo que es. Lo que sí se menciona es la batalla de Junín y Ayacucho. Pero Bolívar no, es como si no formara parte de ello. En cambio, hay una sobreexaltación, una construcción interesante para analizar, y en otras oportunidades, en una charla también he hablado sobre San Martín, la construcción de la figura sanmartiniana y todo lo que representa en el Perú, al punto que aquí en el Perú se celebra el 28 de julio y no se celebra el 9 de diciembre, por ejemplo. Cuando la evidencia y la realidad nos indica que el 9 de diciembre es la fecha más clave y representa un lugar fuera de Lima también, Ayacucho, la Pampa de la Quinoa. El 28 de julio representa ciudad capital, Lima. Eso también nos puede ayudar a poder investigar, escarbar por qué, ¿no? Porque esa construcción sanmartiniana sobreendiosada y esa construcción bolivariana desmedrada, maquiavélicamente, por decir así el término, visto de manera maquiavélica, diabólica, ¿no? Y no desde ahora, sino desde el momento que Bolívar llega. Entonces, ahí por ese lado podríamos comparar a estos hombres líderes y podemos darnos cuenta de esta diferencia, estas narrativas, y preguntarnos por qué se está haciendo de esa manera, ¿no? Fabuloso, Josué. Acá, fíjate que para ir cerrando, te comento que una colega desde Lima, ¿tú estás en Lima también? En este momento me encuentro en otro lado.
Pero Bueno, sí estoy en el Perú, pero no estoy en Lima. perfecto, pero desde Lima, desde el Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, la colega Sonia Luz Bermúdez Lozano nos felicita a nosotros por estar de aniversario en Historia GT y dice también que por desarrollar estas conferencias con temas de interés para nuestras Américas y al expositor por tan magnífica exposición. Creemos por los comentarios que están en Facebook, ojalá que los leas después. Claramente la gente en toda Latinoamérica que está escuchando esta conferencia, que la está visualizando, está muy contenta y de hecho muchísimas preguntas, muchísimo interés en tu conferencia, así que pues como historiadores de acá de Historia GT te agradecemos muchísimo esa preparación tan estupenda que tuviste para generar este análisis tan interesante. Así que te voy a pedir que para cerrar nuestro programa de hoy, te despidas de nuestro público, que no es solo de Guatemala, no es solo del Perú, sino es de toda Latinoamérica. No, yo estoy muy agradecido. Para empezar, mis palabras iniciales son de agradecimiento por tan magna oportunidad de poderme permitir exponer este tema, abrirme una pequeña ventana o una grande ventana, ya que ustedes están, bueno, como dice, están pegando, ¿no? Y en ese lado estoy muy agradecido con ustedes, con los organizadores, también con las personas. Discúlpenme que no los pueda ver, porque bueno, yo estoy en el Meet, ¿no? No puedo ver sus comentarios, no puedo ver sus preguntas, pero desde ya les agradezco sus parabienes, sus muestras de afecto, su animación, esa energía positiva para continuar haciendo este trabajo, porque este es un trabajo que continúa haciendo, no ha quedado pendiente, no ha quedado ahí, porque hay más que indagar. Entonces, a mí me parece muy necesario y muy preciso mostrarlo al público, que también entienda, y sé que aquí hay docentes, muy grandes maestros, muy buenos pedagogos, que de una u otra manera en algo les podría ayudar mencionando estos conceptos o esta pequeña investigación. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy agradecido de una tremenda oportunidad y por que el público reciba de manera positiva y adecuada la charla, el trabajo que bueno, se ha venido realizando, que no es de ahora, no es de un año o 2 años, sino viene de larga data también. Entonces, y eso también a mí me ha ayudado a mejorar, por supuesto. He mejorado el trabajo, la investigación, ¿no? Y todo esto motiva a que uno lo siga haciendo. Los colegas, de repente familiares, no sé quiénes están conectados, la verdad, pero les extiendo mi saludo y mi agradecimiento de todo corazón. Desde aquí les agradezco mucho, muchísimas gracias, y espero estar en contacto nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado colega Josué. Agradecemos tu conferencia, una conferencia magistral, muy bien lograda. Definitivamente esperamos que esta sea la primera, pero obviamente no la última en que acá en Historia GT estés con nosotros. Así que agradecemos al colega Josué Centella desde Perú. También aquí en el set estuvo también nuestro invitado de hace poco tiempo, Joel, a quien saludamos, Joel Pinto. Y también saludamos a nuestra amable audiencia, esperando que otra vez nos reunamos cuando sea el próximo jueves todavía del mes de octubre. Feliz noche para todos y todas.